pregunta no es si pasará, sino cuándo. ¿Qué tan preparados estamos realmente? No basta con tener un buen backup o una póliza de seguro. Aunque muchos creen tener la respuesta, hay muchos mitos que inducen al error. La continuidad de negocio es más que eso, es la columna vertebral de la resiliencia. Para eso hay que desmantelar ciertos mitos. Cuando el imprevisto golpea, el tiempo es un recurso valioso porque está en juego la supervivencia. ¿Qué tan rápido se puede recuperar y volver a la normalidad? Para entender la continuidad de negocio, primero debemos definir lo que no es. No es un proyecto de una sola vez que archivas y olvidas. No es solo un problema del departamento de TI, es un desafío de toda la empresa. No son documentos aislados, son engranajes de un mismo motor de resiliencia. Entonces, ¿por qué tantas empresas creen que tener backup es suficiente? Porque confunden datos con operaciones. Un backup salva los archivos, pero la continuidad salva a la empresa. Construir una gestión efectiva requiere cambiar paradigmas, dejar de ser reactivos a las crisis y empezar a ser proactivos en el diseño. La continuidad de negocio no es un destino final, es un estado constante de preparación, evolución y cultura organizacional. ¿Quién debería liderar esto? No es un tema exclusivo de TI. Todo comienza con el análisis de impacto al negocio. Los componentes del plan van más allá de la tecnología. Incluyen planes de comunicación de crisis y protocolos para manejar el recurso más valioso, la gente. La verdadera continuidad es una responsabilidad de la alta dirección. Con el liderazgo correcto se pueden definir estrategias adaptadas a los tiempos y capacidades, desde protocolos de trabajo remoto, pasando por estrategias tecnológicas como una nube híbrida, hasta la diversificación de la cadena de suministro para asegurar que, si un proveedor falla, la operación continúe. ¿Cómo saber si realmente funciona cuando llegue el caos? Un plan en papel es solo una hipótesis. Realizar simulacros, ejercicios de escritorio y pruebas reales que duelan son la solución. Solo bajo estrés aparecen las grietas. Debemos romper el plan para arreglarlo antes de que la realidad nos rompa. Hay que planificar para lo peor y asegurar el mañana. Prepárense para descubrir las 5 cosas que no son continuidad. Acompáñenos, la conversación comienza ahora. Bienvenidos a Mentorio. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a su casa, Mentorio, Mentorías en Riesgos y Oportunidades. Para quienes nos visitan por primera vez, es un placer. Mi nombre es Carlos Eduardo Vanegas y soy eh, el hoster, el anfitrión de este espacio que desde el 2020, cuando un virus puso en jaque al mundo, nos juntó a un grupo de profesionales para conversar los jueves a las 5 de la tarde alrededor de temas que son de interés para quienes trabajamos en gobierno corporativo, cumplimiento, gestión de riesgos de desastres, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana, gestión de riesgos, seguros, continuidad de negocio, gestión de crisis y todos los temas que son sostenibilidad. Y durante los últimos 5 años ya acumulamos 224 episodios que tenemos ya todos en un canal de YouTube que se llama así, @riesgos y oportunidades, y en donde pueden encontrar los contenidos grabados en todas nuestras sesiones. Durante estos 5 años hemos he tenido a muchísimos invitados, así como ustedes. Le quiero dar la bienvenida a Sofía Giuliana, a Alberto, a Ani, a Ángela María Vázquez, a Antonio Hernández, a Carlos Ignacio Olivares, a Carlos Mauricio Moreno, nuestro habitual colega, gran amigo,
Carolina Suárez, David Morales, Diana Milena Moreno, Didi también, un abrazo fuerte desde aquí, Glauco, Gustavo Uribe desde Ciudad de México, Héctor Julián Marín, Jaime Alberto Duque, Jessica Estefany Walteros y las demás personas que se irán conectando a lo largo de esta hora y media en la que vamos a conversar, vamos a hablar de las 5 cosas que no son continuidad de negocio. Este es un conversatorio, eso quiere decir, para los que están nuevos en esta tarima, es que invitamos a un colega muy prestigioso cada 8 días para conversar sobre estos temas. Y hoy nos acompaña nada más y nada menos por segunda vez en Mentorio en estos 5 años. Quisiera que la tuviéramos muchos mentorios más, a Ana María Orezoli desde la ciudad de Lima. Ana María es economista, ¿cierto, Ana? O sea, eres economista Exactamente, sí. y ha tenido una trayectoria ya muy larga de más de 20 años en el sector financiero y en distintas organizaciones, acompañando temas de gobierno corporativo, temas de gestión de riesgos, es consultora, capacitadora, esa palabra me parece súper bonita, capacitadora, formadora y hace como un mes y medio tal vez publicó un artículo en LinkedIn, ella es muy activa en LinkedIn, la pueden seguir, Ana María Orezoli, así como suena, con doble Z, eso sí, porque ese origen italiano no lo podemos negar. Eh, em, y escribió un artículo muy interesante sobre las 5 cosas que no son continuidad de negocio. Yo la llamé y le dije, Ana María, esto es un tema perfecto para reiniciar nuestras actividades de conversatorio. La mecánica es muy sencilla. Es, Ana María y yo tenemos muchas oportunidades de conversar, pero preparamos 2 o 3 preguntas alrededor de ese tema, pero aquí la idea es que ustedes puedan conversar en este espacio. Eso quiere decir, por eso es un conversatorio, entonces quiere decir que en cualquier momento de la conversación ustedes simplemente usan el menú en la parte superior, en donde dice participar, levantan la mano y pueden intervenir, le damos la palabra, pueden intervenir, aportar, preguntar, disentir, porque también es importante el disenso en medio de unas democracias tan fracturadas, pues el disenso también se acoge. Entonces, bienvenidos todos. Ana María, bienvenida a esta tu casa. Qué felicidad poderte tener nuevamente acá. Hola Carlos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la invitación otra vez. Es ya la segunda vez que estoy acá. He podido también participar en otras fechas, pero lamentablemente se me cruza un poco con ciertos proyectos los jueves y que no he podido entrar todas las semanas que me encantaría, porque es un sitio que se mantiene, como dice, desde la pandemia y que ha logrado tener acogida y genera o estos espacios, ¿no? Para aclarar consultas, aprender, ¿no? Porque todos los días tú y yo, todos aprendemos algo nuevo, ¿no? Por lo menos vivimos en estados democráticos, ¿no? Y todo es bienvenido. Así como lo mencionó Carlos, todos están invitados a participar, a conversar. Es lo que yo indico también en las capacitaciones, en los talleres que hago, el curso o las sesiones se hacen con la participación de todos, ¿no? Así que cuanto más conversen y podamos aclarar las dudas, compartamos experiencias, todo es bienvenido, Carlos. Y gracias por la invitación otra vez. No, felices de tenerte aquí. Entonces, Ana María, empecemos esta conversación con la pregunta natural del título que nos convoca. ¿Por qué qué te motivó a escribir ese artículo tan diciente que no es continuidad de negocio? Empecemos por ahí. Y mira, lo que me motivó a escribir es que siempre he escuchado en las empresas en las que he trabajado de manera dependiente en el sector financiero o a los que brindo igual asesoría, a la hora que se les consulta sobre si tienen un plan de continuidad de negocio y si realizan pruebas, me dice, sí, sí tenemos backups. Ok, ¿qué más? Esos backups se pueden acceder,
a la información, cuánto tiempo toma el acceder, la gente sabe cómo acceder a ellos y ya se quedan callados. No me dice, sí, voy a preguntarle al área de TI. Ok, pero el área de TI no es el único que debe saber sobre este plan de continuidad de negocio. ¿No? El plan de continuidad de negocio o el sistema de gestión de continuidad de negocio es un conjunto de varios elementos, ¿no? De la estructura organizacional, de roles, responsabilidades, tiene que existir un planeamiento, ¿no? A nivel de alta dirección sobre qué se espera de la continuidad de negocio, qué se quiere lograr, qué áreas o qué alcance va a tener, ¿no? Para eso empezar a identificar las áreas críticas. Y por eso salió entre ver de qué escribir o algo que en verdad brinde solo por escribir, sino trato de hacer algo que agregue valor a las personas, a mis contactos, a los que se encuentran en la red de LinkedIn para agregarles, como te digo, valor en su trabajo, que esto sí sería bueno que entiendan que no es continuidad de negocio, ¿no? Y comiencen a ver la continuidad de negocio como un sistema integral, como un conjunto de varios elementos que tienen que tomarse en cuenta. De ahí partió la idea del título. Y es que uno se encuentra mucho en los procesos de consultoría, en las organizaciones, pues, de hecho, las organizaciones grandes, pues acogen los temas de gestión de riesgos más, en realidad, digámoslo sinceramente, por temas de cumplimiento legal y normativo, algunas por vocación, por las mismas características de su negocio. La industria química, la industria de alimentos, la industria petrolera, el Estado mismo, las actividades que son muy reguladas por servicios públicos, qué sé yo, servicios básicos esenciales. Pero la gran mayoría del tejido empresarial nuestro en América Latina, 96, 97% dicen las cifras, se conforman por pequeñas y medianas empresas. Y esas pequeñas y medianas empresas, primero, no tienen mucha conciencia de qué es gestión de riesgos y para qué les sirve la gestión de riesgos como una ciencia, como una disciplina auxiliar del buen gobierno y del buen desempeño de las organizaciones, más que un asustadero de que ahí viene el coco y nos va a dañar el negocio o nos va a poner trabas en el negocio. Pero uno cuando encuentra en los procesos de formación o en los procesos de consultoría empresas que tienen algún apetito de aprender los modelos de riesgo, uno también encuentra que el temor a perder el negocio los lleva a hacer gestión de riesgos, pero esa parte de la continuidad de negocio no está en el radar. Ahí, ¿cómo haces tú o cómo nos cuentas de esas experiencias? ¿Cómo se construye una continuidad de negocio efectiva, que no sea tan, digamos que, monumental como parece que fuera en las organizaciones? Mira, para una empresa que recién, como tú dices, ¿no? Que está aprendiendo a hacer evaluación, gestión de riesgos y quiere ir más allá y establecer un plan de continuidad de negocio, primero hay que definir, como te decía, qué se quiere lograr, ¿no? Con esta continuidad de negocio. Se debe definir roles, responsabilidades, formar un equipo, ¿no? Si es una pequeña empresa, un equipo con 2, 3 personas que puedan revisar los procesos, ¿no? De la empresa. Primero es necesario también conocer el contexto de la organización, el contexto interno, el contexto externo, ¿no? Para ver qué riesgos pueden afectar en primer lugar la continuidad operativa de la empresa y qué procesos van a poder verse afectados con este punto. Luego de tener una evaluación de estos escenarios de riesgos, ¿no? Es necesario establecer también un análisis de impacto de negocio, ¿no? Establecer, ok, ya yo sé qué procesos son. Yo ya tengo identificado mis procesos, pero lo que yo necesito establecer es cuánto tiempo yo puedo esperar para recuperar mi trabajo, mis funciones, sin que sin que mi negocio se vea afectado.
¿no? La finalidad de establecer un análisis de impacto de negocio, un BIA, por las siglas en inglés. Esto va a permitir cuantificar el impacto real y priorizar los criterios y asignar adecuadamente los recursos de la organización. Luego se tiene que establecer también las estrategias, ¿no? No es solamente definir el escenario, evaluación de riesgos, entonces es una empresa que justo está en un río, yo tengo que saber que si llueve, te pongo un caso de acá en Perú, ¿no? Si llueve en febrero, marzo, hay huaicos y el río se desborda, tengo posibilidad de que mi continuidad operativa se quiebre o se vea interrumpida. Por lo tanto, ese es un escenario de riesgo. Si yo puedo sobrevivir 1 o 2 días sin negociar, que no creo, sin realizar ninguna operación, es imposible que una empresa sobreviva sin vender un día, supongo 1, 2 días, 3 días, ¿no? A no ser que tenga un flujo de liquidez que pueda soportar el tiempo de recuperación. Por eso se establecen los escenarios, el análisis, se establece estrategias de continuidad de negocio. De repente, esta es una pequeña empresa con 2 procesos. Quizás el dueño pueda decir, si la empresa o la sede de la empresa se ve afectada, yo voy a llamar a estas 2, 3 personas que son importantes para mi negocio, porque levantan procesos críticos, los voy a llevar a mi casa y ahí vamos a empezar a trabajar, ¿no? Ya que mi casa está en un lugar tranquilo, que no se ha visto interrumpido por la crecida del río, etcétera. Ese es establecer estrategias de negocio, ¿no? Un plan de recuperación. Y finalmente lo que necesitas establecer es un monitoreo, ¿no? Necesitas retroalimentarte de esta incidencia que ha ocurrido. ¿Han funcionado correctamente tu plan de negocio? ¿No? ¿Tus tiempos de RTO que has establecido se han cumplido o no se han cumplido? De repente, todo tu plan ha funcionado, pero las personas se han visto afectadas también y no han podido movilizarse a tu casa, ¿no? Que también es un factor que puede pasar. Por eso hablábamos al inicio que un plan de gestión de continuidad de negocio efectivo es integral, no solo es un backup, no es solo es el área de TI, no es solo una gestión de riesgo, porque te ayuda a identificar los riesgos de los que están expuestos, pero no los planes para poder trabajarlos, ¿no? Tu continuidad de negocio. Yo creo que muchas de las cosas que nosotros vivimos en los temas de gestión de riesgos en los últimos 20 años, y digo 20 años es más, 25 años para empezar desde el tema del cambio de milenio, que creó un temor generalizado en una disrupción por los sistemas operativos de los computadores y todo lo que estaba en computadores sin servidores. Y de ese momento del Y2K entre 1998 y el 2000 y todo lo que ha sucedido en estos 25 años, la explosión del Internet, ahora el tema de las nubes, ahora el tema de la inteligencia artificial, brincándome obviamente esa brecha tan enorme que nos causó a todos los sistemas productivos y a toda la economía mundial el tema de la pandemia, que mucha gente dice que no debemos hablar de la pandemia, pero es que es un referente que es imposible de olvidar. Pero tú decías ahora una cosa muy importante, Ana María, y es el tema de los escenarios. Es que muchas veces yo siento que cuando la gente empieza los procesos de continuidad de negocio, lo ven como tan monumental, como tan difícil, como tan denso, como tan complicado, que el análisis de impacto del negocio, los procesos y que no sé qué. Y entonces la gente como que se atemoriza porque nos da miedo la disrupción. Yo soy psicólogo, entonces de entrada sé que ese miedo a la disrupción, el miedo a la pérdida de la vida o la vida económica es muy importante y es casi que genético. Pero tú dijiste ahora una cosa y lo remarcaste varias veces en esto y es el cómo lograr volver esto más sencillo a través de estructurar adecuadamente esos escenarios y no confundir los planes de emergencia con los planes de continuidad de negocio, que a veces
esas fronteras no están muy claras, no para nosotros como profesionales, sino para el mundo. Ah, Carlos, no te escuché la última parte, no sé si podrías repetir, por Que, favor. que a veces el tema de los planes de emergencia y los planes de continuidad de negocio tienen unos linderos muy porosos y a veces el ciudadano del común o el microempresario lo suele confundir o no suele identificar como las características de uno y otro. Dice, no, yo tengo un buen plan de emergencia, pero eso no es un plan de continuidad de negocio. Y que tú hablaste ahora, que eso también lo contempla la norma, el hacer escenarios, construir escenarios para simplificar el modelo. Sí, exactamente, Carlos, como lo mencionabas, un manejo, un plan de gestión de crisis forma parte de un plan de continuidad de negocios. Es el paso como que inicial. Es probar o responder rápidamente ante la interrupción, ¿no? Como te digo, la crecida del río, un ataque, ¿no? Un hacker que atacó tus sistemas, temas de ciberseguridad, etcétera. Por eso la crisis o la gestión de crisis abarca el momento inicial del impacto, ¿no? Es donde la organización dirige, controla y coordina las acciones necesarias para enfrentar este evento disruptivo que está pasando, ¿no? Que supera, que sobrepasa, porque puede ser un evento corto que puede ser controlado, mitigado, pero te permite funcionar, pero esta gestión de crisis supera la capacidad operativa de la empresa, ¿no? Ya no estás en un escenario normal, como lo mencionábamos, ¿no? Y asegura una toma de decisión rápida, coherente y alineada con los objetivos críticos de la empresa. Pero la continuidad de negocio va más allá. Como mencionamos, es la capacidad que tiene una organización para mantener sus funciones esenciales y seguir operando en un nivel aceptable después de una interrupción significativa. Por eso hablamos de que es esencial no esperar a que el evento ocurra, sino todas las organizaciones grandes, pequeñas, medianas, deben planear un plan de continuidad de negocio, anticipar, ¿no? Como hablamos, revisando estos escenarios de riesgos, si tiene uno, ¿no? Identificar qué podría pasar, okay, tener backups, que el personal acceda a estos backups de la empresa, que no solamente se queden guardados, que lo prueben. Es esencial probar todo plan de continuidad de negocio. Como mencionábamos, si es en solo papeles, no va, es como si no como si no existiera, ¿no? Algo que no pruebas, no puedes medir, y algo que no mides, no puedes gestionar, ¿no? Por eso es importante el trabajar estos dos conceptos de gestión de crisis y un plan de continuidad de negocio. Que son complementarios, pero no son lo uno o vice del otro. Ya tenemos una mano levantada, excelente. Perfecto. Carolina Suárez, muy buenas tardes, Carolina. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú? Muy bien, muchas gracias. No, yo solo quería hacer un aporte como para dejar claro el tema, y es que el plan de continuidad de negocio o BCP está compuesto por tres documentos. Uno que es el plan de recuperación de desastres, el otro que es el plan de comunicación de crisis y el otro que es el plan de emergencias. El plan de recuperación de desastres son como todas las estrategias que se tienen para asegurar la continuidad en TI, en la parte tecnológica. El plan de comunicación de crisis son como los procedimientos internos que se tienen que aseguren la comunicación con los empleados y pues con el público en general. Y del que estaban hablando hace un momento, que es el plan de emergencia, son los procedimientos internos que aseguran la salud y seguridad del personal de la oficina. Y como bien lo estaban diciendo ustedes, son tres planes complementarios que a su vez conforman el plan de continuidad de negocio. Muy bien, Exactamente. Ujú. excelente. Hay una cosa, Carolina, y es, y eso, esa aclaración nos parece súper pertinente porque uno puede empezar haciendo cositas, ¿cierto? Que ese es también como el mensaje que les dejamos a toda nuestra audiencia, es no vean el elefante grande, vean que eso se puede ir haciendo faseado, pero en las fases no hay que perder de vista
que el objetivo es sobrevivir después de una disrupción y volver a tener ese flujo normal de los negocios en el menor tiempo posible. Lograr que esos tiempos de recuperación, lo decía Carolina ahora, y el manejo de la crisis ahí con todos los grupos de interés, se nos vuelva una tarea lo suficientemente armónica que nos dé buenos resultados en el tiempo planeado o menos del tiempo planeado, si es posible. Carlos Mauricio Moreno, muy buenas tardes, Carlos. Qué alegría verte. Carlos, Ana, qué rico y no me hacía falta este espacio. Lo extrañaba muchísimo. No, solo quería complementar de que, como ahorita lo decías tú y también lo comentaba Ana, desafortunadamente las organizaciones son muy dadas a tener planes de continuidad de papel. Entonces contratan un consultor, él les trae el plan de continuidad de negocio y ya ellos dicen, no, ya lo tenemos hecho. Y el reto es, y no necesariamente hacer todo el plan, pero sí hacer un simulacro de un pequeño pedacito, con que uno logre que se trate de lo que supuestamente escribieron, hacerlo un simulacro, ahí mismo la organización se da cuenta de que le faltó muchísimas cosas en pensar, ¿cierto? O que las soluciones que estaban dando el famoso plan no eran tan aplicables como se pensaba. Ese para mí ha sido el mayor reto en las organizaciones. Venga, probémoslo. No, Carlos Mauricio, no sé, no exagerado, eso va a funcionar. Venga, hagamos la prueba. Y resulta que cosas tan sencillas de que no hay plata en la caja. Dice que hay que comprar unos plásticos, ¿cierto? Y pues no hay plata en caja menor, nadie sabe qué tamaño es el plástico. Uno dice comprar el plástico, cuánto plástico, de qué ancho, una cantidad de detallitos que uno los tiene que afinar, ¿cierto? En esos simulacros para que precisamente lo que uno busca al hacer el plan de continuidad, que es reducir el tiempo de paralización, pues sea el menor posible. Pero cuando uno ya en el simulacro les demuestra de que le falta muchísimo para que eso sea realmente accionable, empiezan a interesarse más y más en precisamente ir probando las otras partes del plan. Entonces, ese era mi aporte. Gracias, Carlos. Y alrededor de eso, Ana, mm, él pone el ejemplo del plastiquito que me parece que es bien sustancial porque a veces, yo insisto, nos quedamos en lo grueso y nos olvidan los detalles. Hace poco, en noviembre de este año, no, perdón, a finales de octubre de este año, tuvimos la visita en Colombia de Jorge Castro Marín, el líder de continuidad de negocio y inteligencia artificial y ciberseguridad de Aplus, que vino desde España. Y Jorge, en un encuentro que tuvimos con varios líderes de continuidad de negocio y de inteligencia artificial en Bogotá, decía una cosa y hacía mucho hincapié en los temas de las auditorías. Y él decía, a mí no me sirve como auditor de continuidad de negocio llegar y revisar los papeles, porque el papel puede con todo. Lo que hay que hacer son pruebas que duelan y pruebas en caliente. ¿Qué tanto apoyas tú ese enfoque, Ana María, de que los simulacros deben hacerse pruebas en caliente? Sí, exactamente, Carlos. Las pruebas en caliente, por ponerte un ejemplo, en la empresa donde yo trabajaba antes, te hablo hace 10 años, están realizando planes de continuidad de negocio, pruebas de continuidad de negocio, pero era primero una área, otro día otra área, como que probaba todas las áreas consideradas críticas, todos los procesos críticos se evaluaban, pero por separado, ¿no? Y en eso, justo pensando, ok, ya pruebas por separado, pero una capacidad del sitio alterno al normal siempre es menor. Y si tú lo pruebas por separado, quizás te está dando una falsa sensación de seguridad, pensando que tu información va a poder levantarse o recuperarse, pero no al nivel de un escenario ya disruptivo, ¿no? Que ocurre una incidencia que todos necesitan ir a la sede. Entonces lo que hicimos es, en los documentos indicado que ya todo funcionó, todo perfecto, todos firmaban bien, pero no, ¿sabes qué? Vamos todos.
vamos todos a pagas, establecemos el plan de recuperación también, porque se hacía el plan, pero no se alternaba, se mantenía también los sistemas normales, se entendía, no se hacía un cambio al alterno. No, ya sabes que con todo, mezcla todo, vamos a indicar tal día, ¿no? Y eso, ni siquiera mi idea era hacerlo sin que sepan, ¿no? Planificar, no avisarles ni siquiera, pero eso, bueno, lamentablemente no me lo aceptaron. Así que hubo una prueba programada donde todas las áreas fueran al local alterno, se hiciera el cambio de sistemas al alterno y a ver si ahí funcionaba, ¿no? Por eso lo que decía este señor Francisco Marrín, me dijiste, mencionaste. No, Jorge Castro, Jorge Castro. Jorge Castro es súper importante. Todo plan se hace por él. Como dice la norma ISO 31.000, bueno, de gestión de riesgo y también la ISO 22.301 de continuidad de negocio. Si no hay evidencia, también documentos, si no pruebas la información, es como si no se hubiera hecho nada, ¿no? Como tú dices, todo documento, el documento aguanta todo. Por eso el documento aguanta todo. Y haciendo, antes de que se me vaya la idea, del tema anterior que estábamos hablando y después regreso a este punto de las pruebas, hablamos de un punto para que las empresas continúen o empiecen a ver el tema de continuidad de negocio, es un ciclo de mejora continua, ¿no? El tema de planear, hacer, verificar y actuar, ¿no? Eso te va a permitir, ok, tú planeas todo tu sistema de continuidad de negocio, pero puedes empezar a hacer tareas cortas, ¿no? Que no te quite mucho tiempo. Haces una, planeas, lo haces, como que planeas cómo vas a hacer esa actividad, la haces, la verificas y la actúas. Si todo está bien, comienzas con la otra actividad. Y así vas, el ciclo es un ciclo de mejora continua donde tu sistema vas a poder probar lo que has hecho, corregir y volver a hacer. En caso de que no funcione, ok, ya de nada te sirve avanzar, ir más allá, ¿no? Si es que lo anterior no funciona. Por eso tienes que pruebas y corriges, pruebas y corriges. Esa es una parte, un punto principal por donde las empresas pueden empezar a manejar el tema de continuidad de negocio. Yo creo que una de las cosas que más le ha determinado ese mito de que la continuidad de negocio es solo para TI o que nace, por su propio nacimiento, perdón. De todos modos, el British Standard 25999, que es previo a finales del siglo pasado, principios de este, que le dio vida luego a través de que en Ginebra acogiera ese estándar y lo volviera universal para crear la 22301 y todas las 22300 que vienen en el conjunto de normas. Hay riesgo emergente, resiliencia y todo lo demás que han venido pues como complementando ese conjunto de normas de la familia 22300. Pero yo quisiera preguntarte, Ana, en tu experiencia específicamente en Perú, porque aquí en Colombia nos pasa, también en México, en República Dominicana, que hay un sesgo grandísimo alrededor de que continuidad de negocio está para que la gente de TI se arrogue como la responsabilidad de gestionarlo, como si el resto de las áreas no tuviera mucho que hacer. Yo, desde mi testimonio personal, eh, recuerdo que en una empresa para la que yo presté servicios, tenían un plan de continuidad de un negocio maravilloso que se perdía, o sea, dejaba de ser maravilloso porque el área de gestión humana no estaba invitada en ese comité. Entonces decía, es maravilloso el plan, pero ¿y la gente? Cuéntanos de esa experiencia tuya en Lima y en Perú. Sí, lo que tú indicas, ¿no? Acá también se puede decir que la mayoría de las veces el plan de continuidad de negocio se entiende o se malentiende. Bueno, Carolina mencionó el tema de un plan de recuperación de desastre, ¿no? Un discovery
Ay, Recovery Disaster un Plan, sí. Disaster Recovery Plan, no me Sí. salía la palabra. Se malentiende y se cree que el tema de continuidad de negocio es solo TI. No, acá en Perú la mayoría es así, ¿no? En las empresas en las que he apoyado, ah, sí he podido ver que no es solo el tema del área de TI, sí participan otras personas de recursos humanos, el tema de legal también para poder saber cómo responder, ¿no? O sacar un comunicado, se ha visto afectado tales empresas o responder a la SBS, etcétera. ¿No? En las empresas que he tenido, pero he tenido la oportunidad de apoyarlos o asesorarlos, pero en la mayoría sí es solo, se entiende o se malentiende, mejor dicho, que es responsabilidad del TI. Debe existir, sí, ¿no? Las normas ISO te establece que la alta dirección debe definir responsable, que esté capacitado, tenga educación, lo capacite, experiencia, etcétera, respecto al tema de continuidad de negocio. El área de TI puede ser la responsable en papel, ¿no? De velar porque se tenga un plan, se lleve a cabo las pruebas, haga participar, ¿no? Que homologue conceptos o haga participar a toda la organización en el plan, ¿no? Que siempre debe haber una cabeza, por así decirlo. Pero el plan de continuidad de negocio es responsabilidad de todo, junto con otros temas de calidad, gestión de riesgo, control interno, compliance, que es mejor descentralizarlo y que toda la organización sepa la responsabilidad de sus funciones sobre el sistema de gestión que se está trabajando. En el tema de continuidad de negocio, como tú dices, de nada sirve tener TI y recuperar los backups si las personas no, no se gestionan, ¿no? ¿Cómo los contactas? ¿Tienen una línea de emergencia a la que puedan llamar y saber qué hacer? ¿Existe árbol de llamadas para poder implementado en caso de que ocurra alguna incidencia, quién llama a quién? Si solamente es TI no va a recuperar el tema, como mencionamos, tema legal, no va a recuperar las operaciones, los procesos, la parte operativa de la empresa, no va a recuperar, no sé, riesgo, bueno, en tal caso riesgo, el área de riesgo, el área de marketing, el área de calidad podría quizás ayudar, ¿no? Servir como apoyo en ese momento en gestión de crisis para levantar los procesos, pero es primordial que se cree un grupo y se identifique por lo menos qué cabezas tiene que ser o qué áreas necesitan formar parte de este comité. Mencionaba que era necesario, podría establecer un comité, un equipo de trabajo con las cabezas, ¿no? Y especialmente es importante también, por eso me pasó en una empresa donde no existía ocurría algo, pero ¿quién daba la autorización para activar el plan de emergencia, ¿no? El plan de gestión de crisis? Entre que ocurre algo y se piensa quién lo levanta o quién aprueba, porque si no, yo no puedo decir nada, porque si no después, por qué tú hiciste? ¿Por qué levantaste? ¿Por qué moviste? ¿Por qué asignaste recursos? Mira cuánto se gastó y no era necesario. Por eso se tiene que establecer desde un inicio quién lo va a levantar. Y el tema de lo que mencionaba, el plan de comunicación, ahí entra el plan de comunicación en la continuidad de negocio es fundamental y que tiene que quedar claro desde el proceso crítico de los responsables que van a participar o levantar algún proceso, alguna actividad crítica, hasta aquellos que simplemente necesitan quedarse en su casa o servir como apoyo quizás, ¿no? Y es necesario también, como dices, comunicarlo de manera interna y externa también. Tus proveedores es lo principal. ¿Has contactado a tus proveedores? ¿Saben que estás en crisis? ¿Cómo los contactas? ¿Ellos se han visto, se van a ver perjudicados también? ¿Se pueden ver perjudicados también o no? Porque de nada te sirve levantar todo y tienes un proceso crítico que te ha dado un proveedor que justo está de vacaciones y no te puede atender. Hasta Ah, simplemente por cosas tan mínimas puede caer todo tu plan. tenemos una pregunta de Enzo Calle Ríos, desde Perú precisamente. Dice, ¿cuál es su recomendación? ¿Certificar o no en la 22301? En la empresa donde laboro nos cuesta mucho interiorizar la cultura, eso me gusta, de la cultura de gestión de riesgos y gestión de crisis en el nivel gerencial. Nosotros no estamos certificados, dice Enzo. Eh, Mira,
Antes de darle la palabra a Carlos Mauricio. Sí, mira, Enzo, si les cuesta establecer una cultura de gestión de continuidad de negocio, lo principal va a ser interiorizar la cultura de continuidad de negocio antes de poder certificar. Lo primero que tienes que hacer es, yo lo que haría sería, podría cotizar, ¿no? O evaluar cuánto costaría establecer un sistema de backups, las actividades necesarias que yo necesito para empezar a tener un plan de continuidad, ¿no? Calcularía el costo versus cuánto costaría si se para la empresa, ¿no? Y eso lo tienes de manera diaria o de manera mensual, sabes cuánto ingreso tiene la empresa, ¿no? Si se para la empresa vas a tener cero ingresos, sí, pero tus gastos podrían ser los mismos. O sea, ahí vas a tener un desbalance. Y hay que ver cuánto podría durar con ese desbalance hasta recuperar tu negocio, hasta empezar actividad. Tienes que hacer una prueba, un juego, y a la alta dirección para involucrarlos simplemente con costo-beneficio de establecer un plan de continuidad de negocio. Y vas a ver que ahí vas a tener el apoyo suficiente de la alta dirección si le muestras que el no tener es más caro que el invertir, porque no es un gasto, es una inversión en sistemas, actividades, capacitar al personal en continuidad de negocio. El tema de certificado en ISO 22301, yo sí lo considero importante porque te permite ser transparente o te da confianza a todas las partes interesadas, te da confianza ante un ente regulador, ante inversionistas, al cliente, ante proveedores, y eso te puede abrir oportunidades a tener más líneas de negocio, más crédito, a de repente que no tener al regulador encima tuyo a cada rato, ¿no? Por eso sí recomiendo que la empresa pueda certificarte, porque es la opinión de un tercero sobre que tu empresa sí está apta y si puede recuperar las actividades si es que ocurre un evento disruptivo que te paraliza tus operaciones, ¿no? Pero sí necesitas primero involucrar a la alta dirección. Ese sería el primer paso. Pero si no tienes el apoyo de la alta dirección o del directorio, en verdad no. La inversión que puedas realizar, si sea mínima, no te va a funcionar para nada. Yo te doy un consejo, Enzo, de mi experiencia. Una de las cosas, de las mejores herramientas que me han logrado desatrancar esos procesos de concienciación eh, a la alta dirección, es un documento que, entre otras, trae casi todo, como requisito, casi todas las normas ISO, la de calidad, trabajo, la de la ambiental, la de seguridad de la cadena de suministro, la de seguridad, la de seguridad vial o la de movilidad y la de, se me olvidó la otra. Bueno, muchas normas. Estoy tratando de acordarme la otra. 36.000 de responsabilidad social. Y es que recogiendo todos los debes de esas normas, yo estructuré un documento que se llama, ¿cómo es? Matriz de valor, mapa de valor de grupos de interés. Ese mapa de valor de grupos de interés nace de un requisito de las normas que se llama matriz de necesidades y expectativas de grupos de interés. Esa matriz de necesidades y expectativas de grupos de interés es un documento que en los sistemas de gestión es casi estéril. O sea, es un Excel de 3 columnas y ya pasó el auditor y usted le mostró el Excel y dijo, ay, bueno, sí, cumplió y sigue derecho. Pero están desperdiciando, yo saben que yo soy el hombre de las oportunidades, están desperdiciando una oportunidad maravillosa de poder hacer una labor de concienciación alrededor del riesgo. Ese mapa de valor de grupos de interés, léase matriz de necesidades y expectativas de grupos de interés, es un documento que tiene muchas columnas hacia la derecha, pero que recoge toda la información. Y es, uno, el grupo de interés bien caracterizado. O sea, bien caracterizado, porque los grupos de interés gruesos no sirven. O sea, cuando yo digo bien caracterizado es, voy a poner un ejemplo de un colegio.
Los grupos de interés, los egresados, no, no, un momento, los grupos, ese es un grueso. Vamos al delgado. Egresados recién graduados, egresados en etapa fértil, o sea, en edad fértil, y egresados antiguos, que pueden ser abuelos. Los en edad fértil y los abuelos son muy importantes para la continuidad de negocio de un colegio, porque los recién egresados, no, ellos no van a quedar en embarazo ni van a traer a los niños rápido, pero los que están en edad fértil, profesionales y los abuelos, sí. Entonces ahí toca caracterizarlos porque son grupos de interés que nos van a servir para todo el ecosistema. Entonces, el grupo de interés es bien caracterizado en la primera columna, necesidades y expectativas, segunda y tercera. La cuarta columna es roles y responsabilidades, o sea, la cuarta y la quinta columna. ¿Cuáles son los roles de ese grupo de interés con relación a mi ecosistema? Con relación a mi empresa. ¿Qué rol desempeña? Y, y las responsabilidades, ¿qué hago yo con ese rol? O sea, ¿quién es el responsable y si ese responsable es idóneo para la comunicación? Roles y responsabilidades. Pero también límites y alcances de la relación. ¿Por qué? Porque yo con ese grupo de interés puedo tener una relación muy básica, pero puede ser muy importante en el momento de un evento disruptivo. Puede ser que un proveedor se convierta en mi backup de la producción. Se puede convertir, un proveedor se puede volver el maquilador de mi producto, por ejemplo. O un cliente puede convertirse en un almacenador de mi producto cuando tengo de pronto un incendio en mi bodega. O sea, son cosas que le cambian la visión al rol y la responsabilidad. Y el límite y el alcance, pues nos define hasta dónde puedo yo estirar mi relación sin perder los límites de mi relación técnico-legal, porque a veces puedo caer en temas de competencia desleal o puedo caer en temas de incluso hasta de corrupción, bueno, qué sé yo, interés debido, ¿cómo es? Celebración de Sí. contratos con intereses indebidos, bueno. Entonces hay que tener muy claro eso para poder tener necesidades, expectativas, roles, responsabilidades, límites y alcances. Y ojo, riesgos de entrada y riesgos de salida. ¿Qué son riesgos de entrada? El que el grupo de interés me trae, me trae en virtud del contrato, ¿cierto? Entonces el proveedor para mí tiene un riesgo de, ¿cierto? O sea, si el proveedor me falla, entonces ya ahí tengo un riesgo que es él el que me lo provoca. Pero también yo tengo uno que le entrego a mi proveedor, estoy poniendo un ejemplo, que es el de insolvencia, en que yo no le pague oportunamente las facturas. Poder caracterizar esa relación en esa matriz, en ese mapa de valor de grupos de interés, uno ya ve el ecosistema completo. Y cuando uno ve el ecosistema completo y se lo presenta a la alta dirección y le dice, mire, aquí tenemos falencias, aquí tenemos oportunidades de mejorar las relaciones. Es casi que un DOFA, pero un DOFA bien montado alrededor de cómo ese mapa de valor de grupos de interés nos hace más fuertes y nos mejora la resiliencia frente a un evento disruptivo. De lo contrario, esa Excel de 3 columnas que mostramos en las auditorías, pues seguirá siendo un documento estéril. Me extendí mucho, qué pena. Carlos Mauricio. Ya no, Carlos, quería hacer Es que un ya no, ya no. poquito de, no, de historia, porque eso puede aclarar mucho algo que hablaron. De la misma forma como el, el abuelo del riesgo operativo es la aviación, ¿cierto? La Sí, aviación fue la primera industria, por llamarlo así, que empezó a pensar bastante en el riesgo operativo, porque sabían que un accidente pues iba a tener muchas fatalidades, ¿cierto? Y después eso migró al sector industrial general, ¿cierto? El término de disaster recovery, ¿cierto? Es un término que se inventaron los informáticos,
¿Por qué? Porque antes no existían sistemas y cuando empezaron a volverse ellos los cuellos de botella, ¿cierto? O los que movían toda la organización y se veía que una falla en el sistema era iba a ser un desastre, se apropiaron o acuñaron ese término. Lamentablemente la gente piensa que Disaster Recovery Plan es para todos los eventos y ese es un término que hay que entenderlo muy bien desde el punto de vista de IT. Cuando uno quiere hablar de industria, ¿cierto? Tiene que hablar es de plan de continuidad de negocios, ¿cierto? Y yo en mi charla yo lo digo que el Disaster Recovery Plan es un pedazo del plan de continuidad de negocios. Pero yo puedo tener paralizaciones en mi empresa que no tengan que ver con IT. Simplemente si yo tengo un proceso que hay una máquina que es cuello de botella, si pierdo esa máquina, pues voy a perder la producción. Y puede que todos los sistemas informáticos estén funcionando. Entonces hay que tener muy claro que no es lo mismo, hacen parte de, ¿cierto? Pero la célula más grande, o por llamarlo así, el individuo, ¿cierto? Es el plan de continuidad de negocios. Perdón, el sistema de continuidad de negocios. Y de ahí más abajo tengo el plan de continuidad de negocios y más abajo tengo el Disaster Recovery Plan y más abajo tengo los planes de emergencia. Ese es como el orden de arriba hacia abajo, o si lo quieres ver de lo menor a lo mayor, arrancaría con el plan de emergencia y terminaría con un sistema de continuidad de negocio. Sí, y también tiene que ver mucho, Carlos, yo no sé si Ana esté de acuerdo conmigo, en que hay cosas hay eventos disruptivos que no son de base tecnológica. Y se me ocurre uno muy, muy fácil y que ha sucedido varias veces en la industria de alimentos. Y es un corte de energía, un apagón. Un apagón para la industria de alimentos, que tienen que tener cadena de frío y cadena de calor, puede ser un riesgo operativo, pero también puede ser un desastre que lleve a un tema de continuidad de negocio, sobre todo los lácteos, que son tan sensibles a los cambios de temperatura, los dulces también. Y recuerdo un caso específico de una mezcla que se estaba haciendo en una fábrica de galletas y cayó un rayo y el apantallamiento no fue suficiente y se paró toda la planta y la mezcla se endureció y eso dañó todo. O sea, las pailas, perdón pues eso no se llama así, pero pues las pailas en donde estaban haciendo las mezclas, que eran automatizadas con unos robots, pues paró y eso se solidificó y eso queda como una piedra y dañó toda la máquina, dañó todas las máquinas. O sea, un rayo, que es un evento de la naturaleza, crea un evento de riesgo operativo, se vuelve más con digamos que con un impacto mayor cuando se para toda la planta. Y bueno, ¿y qué hacemos? No, nada. Estábamos haciendo una mezcla de crema para unas galletas que tenemos que exportar a Estados Unidos. Ustedes se imaginan el rollo que significó ese rayito, un rollo, pero incumplirle a un cliente con un batch de producción, con un ciclo de producto, de venta de producto que es súper rápido, porque las galletas se venden súper rápido. Eso fue terrible en esa empresa, pero terrible. Entonces, muchas veces, por minimizar el riesgos operativos y por segmentar los riesgos, a veces nos olvidamos que una cosa pequeña puede escalar a unos niveles que pueden terminar siendo un desastre. Jorge Loza Reyes, hey Jorge, saludo muy especial también desde Lima. Hoy estamos muy peruanos. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Disculpen que a veces la tecnología no ayuda.
y he estado un poco desconectado buen tiempo. Ana, un gusto conocerte en línea y por otro lado también compartir parte de las experiencias Perú. Acabamos nosotros de poner a prueba el plan de continuidad operativa en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, una entidad que lógicamente tiene que ver con todo aquello que Carlos manifiesta, es decir, con lo que exportamos, lo que importamos, uno de los productos más interesantes, o mejor dicho, una de las cadenas más interesantes, que es el tema del turismo. Entonces, sí, yo concurro con Carlos, no solamente con Carlos, sino con Carlos Mauricio, la importancia también ya ir afinando los términos que debemos utilizar para este escalonamiento y este entendimiento de elementos disruptivos que finalmente son de cualquier índole, afectan los procesos, como que también afectan las actividades, y esto necesariamente nos lleva a tener una dinámica constante de actualización de las matrices de riesgo junto con las matrices de impacto, más lo que ha aportado Carlos de tener esta matriz de grupos de interés, porque a veces los grupos de interés piensan que no son parte de la ecuación y muchas veces no han visualizado que por un simple proceso de soporte se les cayó toda la línea de producción y dejaron de cumplir, más el riesgo reputacional que esto trae, pues lógicamente entramos en crisis. Por ahí va mi aporte, gracias por la oportunidad, ya habrá la oportunidad de conocernos personalmente acá en Lima, Perú, y Carlos, a disposición. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Jorge, como siempre tan acucioso. Gracias por tu aporte. Em, Espérame, Ana, para completar. Aquí dice alguien y puso algo. Precisamente, dice Germán Montoya, precisamente nosotros trabajamos con tecnologías que monitorean variables críticas de operaciones sensibles. Muy interesante lo que Carlos comparte, hacemos parte de esa pequeña etapa de prevención. Gracias por el espacio, muy apreciado para nosotros, por la calidad del contenido. Listo, Ana. Y Carlos, hay una tendencia ahora, que también lo comenté en uno de los posts, una tendencia hacia ver o tratar las consecuencias de un evento, porque pueden existir varias fuentes. Tú mencionabas sobre el rayo que cayó en la máquina, pero puede haberse debido también a una huelga inesperada que ocurre en la empresa y la producción no camine, no funcione. En ese momento se para o hasta alguien desconectó la máquina, etcétera, ¿no? Puede haber distintas fuentes de origen del riesgo y la tendencia es ir más a tratar las consecuencias, ¿no? Y dentro de esas consecuencias, sí hay que ver, se tiene que trabajar todo, conocer, como mencionaba, todo el contexto global de la organización. No solo la consecuencia, sino los mapas, las interrelaciones que puedan existir entre un proceso, entre el sistema, entre la persona, entre el proveedor, entre el cliente, el regulador, etcétera, porque todo está interconectado. Todo, ¿no? A nosotros, bueno, acá en Latinoamérica nos afectó en el Perú el tema el sector agroindustrial, nos comenzó a escasear la uria, si no me equivoco. Por favor, acláreme si era la uria o los insumos, los alimentos, No, no, los la urea, fertilizantes, uria, ¿no? los Era. fertilizantes. Comenzó a Claro, escasear y era por un evento ocurrido en Ucrania. en Ucrania, ¿no? O el paro o el cierre de puerto también de China, ¿no? Es un evento externo de la organización que no tiene nada que ver con las empresas del sector agroindustrial, es un evento externo, pero que afecta en verdad al país, al Perú y a varias empresas en general, ¿no? Por eso es necesario no solo levantar los eventos internos que puede ocurrir en la empresa y establecer las consecuencias, continuidad para esos eventos, ¿no? Para seguir adelante, sino también analizar las fuentes o el contexto externo que pueden afectar, ¿no? La operatividad diaria de la organización y enfocarse, en verdad, este enfoque nuevo que se estaba dando respecto a trabajar las consecuencias, ¿no? ¿Qué te puede afectar? Que no cumplir órdenes, ya cómo corregimos eso, cómo paliamos que mi planta no funcione, quizás tener un inventario, calcular un inventario que me logre cubrir un mes, no sé si es dependiendo
Todo depende de la necesidad o de la situación de la empresa, ¿no? Y eso aprovecho y lo recalco. No hay un parámetro definido sobre qué establecer, qué no establecer, cómo establecer el nivel de complejidad, nada respecto al sistema de gestión de continuidad de negocio. Todo depende de las necesidades y los requerimientos que la empresa tenga, ¿no? Va a depender del sector, va a depender de la complejidad de la empresa, de las operaciones, de las partes interesadas involucradas, de la capacitación de personal, etcétera. Pero sí es necesario que de todas maneras lo tenga. Tú dijiste una cosa que me parece fundamental, y es en la capacidad del personal, dijiste ahora, de las capacitaciones del personal, y es los temas de gestión del conocimiento. Parece ser que no tuvieran conexión, pero la tienen toda, y es en una experiencia que tuvimos en una industria de cartón corrugado en Colombia, muy grande, quizás una de las más grandes empresas de cartón corrugado del país, entró en huelga. Tú ahora mencionaste el tema de la huelga. Durante la huelga, que duró más o menos unos 4 o 5 meses, la competencia, la competencia se robó el talento. No va a decir se robó, eso suena horrible. ¿Se aprovechó? Sí, aprovecharon el aburrimiento de los funcionarios, las esposas, aburridos con las esposas encerrados en las casas, y finalmente lograron captar a 13 posiciones estratégicas de esa fábrica. Cuando volvieron a empezar, cuando cesó la huelga, empezaron a llamar obviamente a la gente para empezar ¿Dónde está el jefe de Molino? No, el jefe de Molino renunció. ¿Dónde está el director de proveedores? No, no, él se renunció. ¿Dónde está el ingeniero de mantenimiento? No, él se renunció. No pudieron prender la planta porque se fue el conocimiento. Y se fue, radicalmente se fue, porque no había una gestión del conocimiento. Habían procedimientos, protocolos, lo que tienen las normas, las caracterizaciones de los procesos, pero eso todos lo sabemos, es simplemente la primera capa de la gestión de conocimiento de una organización. El expertise, la capilaridad de la minucia, y la experiencia adquirida con los años hace que una persona se vuelva un capital súper valioso y determinante en la estabilidad de una organización. Y muchas veces eso no lo comprende la alta dirección hasta que ve este tipo de eventos. Entonces, también para complementarle a Enzo, una de las cosas también que uno puede hacerle ver a la alta dirección es que el talento humano y la gestión del conocimiento son complementarios de todo este engranaje de continuidad de negocio y también de gestión de riesgos, desde luego. Ujú. Ahí justo, Carlos, lo que indicas, ahí sí aplica el término de tener backups, que mencionaba que no era Sí, sí, continuidad de negocio. Ahí sí, sí, sí aplica específicamente, ¿no? Porque sí es bueno que dentro de una área, por lo menos haya no una persona, sino dos, o diría hasta tres, que puedan reemplazar o en caso de algún evento, en caso de vacaciones, no hay problema, la operación diaria no debe de parar, ¿no? Y a mí me ha pasado, por poner un ejemplo, bueno, entre un paréntesis, estamos viendo un cliente que debía un pago, me debía un pago, era, no, es que se ha ido de vacaciones la chica. Ok, si la chica ha sido de vacaciones, no pagan a los proveedores. Es como que el sistema de pagos debe de funcionar, así la chica responsable de pagos no funcione, debe haber una persona que lo reemplace, no tener un backup. Si así es una operatividad diaria, imagínate un proceso crítico de la organización donde justo ocurre algún, Dios no quiera, poner un terremoto y la chica se ve perjudicada, tiene que llevársela al hospital. ¿Cómo la empresa recupera ese proceso si no tiene un backup? Por eso es importante, como tú dices, no solo capacitar
a la empresa, a las personas sobre el plan de continuidad de negocio, sino tener backups que puedan reemplazar, capacitarlos no solo al inicio, sino cada vez que ocurre un cambio importante o una nueva norma, hacerlo el ciclo de mejora continua. Ahí aplica también, ¿no? De manera capacitarlos, retroalimentarlos, empoderarlos también es bueno. Y eso es primordial, ¿no? Que no sientan, que no solo sientan, ah, ya me capacitan, pero no soy valorada, no. Tienes que no solo gestionar los conocimientos, sino establecer un ciclo para que las personas se sientan escuchadas, se sienta que participan y que sienta el peso de su función dentro de la operatividad diaria de la compañía, ¿no? Es todo un sistema integral, por eso acá la palabra es integral y transversal para toda la organización. No es un conjunto aislado, un punto aislado, una isla, sino es todo un engranaje que tiene que funcionar para que la empresa pueda seguir continuando. También es entender un poco que cuando hablamos de las cinco cosas que no son continuidad de negocio, tienen que, tú decías en alguna parte que el tema de tener líderes facultados y empoderados, muy al respecto de lo que acabamos de comentar, exige también que tengamos una gente muy consciente de los procesos, pero no solamente sobre los procesos en tiempos de paz, sino también en tiempos de estrechez. Y yo creo que uno de los mejores ejemplos que tenemos todos en el mundo entero es la pandemia. Y la gente dice que yo no debo hablar de la pandemia, pero pues yo no, no nos podemos sustraer de eso. Nos podemos sustraer de eso. Y es eso, ese momento crítico que vivimos todos, en el que muchos logramos pasar al otro lado del río sin, sin tanto daño, fue porque el plan de continuidad de negocio que teníamos en nuestras organizaciones funcionó, porque estaba operativo, porque habíamos hecho seguimiento, porque habíamos hecho monitoreo, porque lo habíamos probado, porque lo habíamos retroalimentado. ¿Cada cuánto, Ana, cada cuánto qué estrategias debemos usar en los temas de continuidad de negocio para que se mantenga vivo el sistema? Mira, el sistema de continuidad de negocio por lo menos una vez al año tiene que hacerse, por lo menos, ¿no? Pero va a depender, como decía, de las necesidades o del día a día de la organización. Si ocurre un cambio significativo, se implementó un sistema transversal a todas las operaciones de la organización, ok, tu sistema de plan de continuidad de negocio de por sí ya no sirve. ¿No? Aquí es una nueva una marca de tu competencia. Ok, ya tu sistema de continuidad de negocio ya no sirve, ¿no? Tercerizaste un proceso, ok, ya no sirve, ¿no? Es simplemente por una vez al año o ante cualquier cambio que pueda ocurrir en tu organización. Es necesario revisar tu plan de continuidad de negocio. Entre las estrategias que se puede implementar existen, viendo el tema de como plan de continuidad de negocio, existen varias, ¿no? Puedes implementar un trabajo remoto, ¿no? Puedes reconstruir y restaurar desde cero, ¿no? Tus operaciones si es que se han visto afectadas totalmente, pero va a depender de la capacidad que tengas para poder soportar esa paralización en tus operaciones, ¿no? Dependiendo de tus tiempos, de tu recovery time o jet, ¿no? Vas a tener que esperar. Puedes tener ya un sitio implementado, que creo que es lo que tienen la mayoría de las organizaciones, un worksite con un sitio alterno con operaciones, sistemas, conectado a la red, ¿no? Manejado por ellos mismos o por un tercero que les proporciona este servicio. Puedes prestarte también con la competencia, si tienes una competencia en otra región, en este caso no en la ciudad de Lima, sino en la ciudad de Chimbote o Trujillo o en la costa selva,
o en la Sierra de Perú, puedes establecer una estrategia con ellos, oye, habilítame un espacio, en el caso te pase algo acá en la costa, yo me puedo ir a tus oficinas y empezar a trabajar y te pago una cuota como un alquiler de tu espacio, ¿no? Pero no pierdas. Es importante resaltar que acá en la SBS sí hay un plazo, por lo menos 24 horas, que las operaciones no pueden verse afectadas, ¿no? Si se cae el sistema, tienes que recuperarse en 24 horas. De por sí está establecido un periodo que te da el ente regulado para levantar tus operaciones. Hay otras, en otros países seguro no lo existen, o en otros sectores económicos seguro no existe, pero siempre va a depender de la necesidad. Si no tienes algo que te indique cuándo tienes que levantarte sí o sí, tienes que establecerlo también, porque todo depende de la capacidad que tenga la empresa. Aquí me quiero remitir a ese tema de las capacidades de las empresas, porque también hay que entender que no todo el mundo tiene de todo y no todo el mundo tiene proveedores que les puedan servir como sitio alterno, por ejemplo. Eh, y ya hay también otros en que el evento disruptivo rebasa cualquier. Hace poco en Colombia, en uno de los bancos más importantes del país, que tiene un tema de billetera virtual billeteras virtuales en celulares, programaron un cierre de operaciones de 2 días. ¿Cuánto vale eso? Pero era todo por un ajuste de la plataforma, pero más allá del ajuste de la plataforma, porque viene una nueva regulación o porque hay una nueva integración entre interbancaria, por ejemplo. Entonces, claro, el banco puede darse el lujo y asumir el costo y luego la multa también, porque la superintendencia les dijo, qué pena, pero usted tiene que pagar una multa porque es que usted no brindó el servicio, si haya sido un cese programado del servicio por así se hace programado, la disponibilidad del dinero para el cuentaviente no tiene límites. Usted tiene un compromiso y lo tiene que cumplir. Y entonces asumieron el costo reputacional, el costo operativo y el costo legal de hacer esa interrupción. Eso fue programado. Pero yo me quiero remitir a un negocio más pequeño, Ana. Eh, una fábrica de quesos. Una fábrica de quesos. Una línea de buses, de autobuses. eh, un centro comercial. Quesos que ya no son tan faraónicas, que no tienen tanta estructura, pero que están sujetas como cualquiera a temas de eventos disruptivos. Para traer a colación una experiencia que tuvimos nosotros en Medellín, Colombia, junto con la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, y la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, un programa muy bonito que benefició más o menos a unos 1.800 comercios de barrio. Se llamaba Gestiono el riesgo, fortalezco mi negocio, pero todo era enfocado en temas de continuidad de negocio. Como al señor que vende carne en una esquina, en su tienda de la esquina, el abasto de la esquina, eh, se le va la luz y entonces las cavas, ¿qué? De la carne. Al tendero que tiene la venta de leche, el pan, los huevos, la mantequilla, qué sé yo, entonces viene una avenida torrencial y se inunda. La peluquería, hay un daño en la energía, entonces no hay cómo poner secadores, ni lavar el pelo, ni operar las máquinas que sirven para hacer todo el tema de estilismo todo es un ecosistema de un barrio y en un barrio aparecen todos estos pequeños negocios. El preescolar que se le va al agua, entonces pues no puede haber una institución educativa sin abastecimiento de agua. Y así, ¿cómo hacer, cómo hacer para que eso los elementos mínimos simples
de la continuidad de negocio lleguen a ese tipo de negocios eh, con una estructura que sea comprensible para ese tipo de clientes, Ana. Mira, lo que debemos de hacer es, lo primero es establecer o crear, ¿no? Estos mecanismos, acceso, ¿no? Lo principal creo que ahí sí la participación del gobierno sería fundamental para poder darles diciéndole implementar, ¿no? Bueno, menciona el gobierno, nunca me gusta mucho hablar de gobierno en las capacitaciones, en los talleres, porque es un tema un poco delicado, ¿no? A ti te dicen Sí, no hables de claro. pandemia, yo no hablo un poco de gobierno, pero lo digo por el nivel de alcance, ¿no? Que pueda haber, porque son varias, acá en el Perú las empresas informales es un 70% y las pequeñas o medianas empresas son, o las MIPES son el mayor rubro económico, ¿no? En el porcentaje, en la torta, en el pie que tenemos Ujú. acá en Perú, ¿no? Y ellos tienen un poco más alcance para poder gestionar, ¿no? Te menciona lo que ya si eres una fábrica de quesos, como mencionabas, su principal fuente es la leche, ¿no? Las granjas donde te proporcionan la leche. Unos tienes o vas y compras la leche, ¿no? Lo principal en este caso sería no tener solo un sitio, sino diversificar tus fuentes, tus proveedores, por si un proveedor te falla o la carretera se ve bloqueada por A o B motivos, puedas recurrir a alguien más, ¿no? En el caso mencionabas también, en el caso de las líneas, ¿no? Ujú. Mejor dicho, de las líneas de buses o algo. Ok, ¿vas a poder salir o no vas a poder salir? Ok, ya. Siempre acá las líneas de buses tienen concesionado o se les da una línea por donde el gobierno le da una línea por donde recorrer, ¿no? En el caso que no puedas salir, ¿no? Tengas algún problema, ahí sí creo tendrías que ver primero tendrías que tener a la mano cómo establecer tus estrategias de cómo levantarlos. Y eso sí necesitas, uno, capacitarte, alguien que los puedan guiar en el proceso para poder establecer, porque es difícil comprarte una línea de buses para reemplazar o tomarte Claro. otra línea porque es una concesión, eso no lo voy a proponer que lo hagan, pero establecer estos sitios o reuniones en municipalidad o el que las empresas, ¿no? Aquellas empresas que puedan trabajar con ellos y enseñarles en qué consiste primero el tema de gestión de riesgos y gestión de continuidad de negocio, ¿no? Para que puedan asignar adecuadamente sus recursos, de repente ver organizaciones y fines de lucro que puedan ayudarlos a implementar, que les dé la mano de obra también, ¿no? Porque si son empresas casi individuales, EIRL, que son empresas responsabilidad Ujú. limitada, que solo lo ve una sola persona, van a necesitar más manos para hacerlo, ¿no? Porque el dueño es el que cobra, el que paga, el que factura, el que mueve, el que realiza, envía el pedido. El dueño es mil oficios y sí va a necesitar manos para poder trabajar un sistema de gestión en sí, ¿no? Por eso digo, Nosotros, el tema de capacitaciones es fundamental que se creen estos espacios, ¿no? Como el de nosotros ahora. le decimos aquí en Mentorio, usamos mucho la palabra gerendueño, que es el gerente, el dueño y que lleva muchísimos años en su negocio y que pues tiene, que es lo que tú dices, o sea, hacen mil cosas, sirven los tintos y firman contratos y recogen la materia prima y supervisan la producción. Ahora que hablaste de líneas y de cuencas de servicio, es bien importante hacer mención, hace poco, y ha sido recurrente, aunque muy esporádico, pero el riesgo vuelve y se repite, y vuelve y se repite, y vuelve y se repite. Es el metro de Medellín. En el metro de Medellín, en la ciudad de Medellín, en Colombia, sigue el curso del río Medellín. Entonces, está en una de las orillas del río Medellín, la orilla oriental del río Medellín, una de las líneas. Y muchas veces por efectos de lluvia hay cavitación, eso se llama el efecto de cavitación.
El agua corre, cava, socava el piso y la línea se ve interrumpida. Y entonces imagínense una ciudad que está conectada entre el sur y el norte a través de una línea de metro. Ellos tienen una experiencia maravillosa en los temas de continuidad de negocio, lo cual no quiere decir que sea un plan perfecto, pero pues digamos que también los planes de continuidad de negocio tienen esa característica, ¿no? Que uno puede escenificar el riesgo y el evento disruptivo, pero uno tiene que lograr en esa escenificación, y ahí sí el plan de recuperación, el de crisis y el de emergencia terminan siendo un documento muy bonito, pero que no sirve sino para referenciarse y tomar decisiones de referencia. Es que si esto sucede en una hora pico, en donde el sur se está dirigiendo hacia el norte para trabajar, entonces hay 2 millones de personas que se están moviendo, necesitan moverse y necesitan transporte alternativo, por ejemplo. Entonces ahí sí es cómo hacer para lograr tener un plan que sea lo suficientemente flexible, que se adapte a cualquier tipo de situación, así sea el plan sea simplemente quito la palabra simplemente, así el plan sirva como patrón de referencia para tomar decisiones, pero que no sea tampoco la caja en donde si no lo dice el plan, entonces no sé qué hacer, que también pasa. No sé si tu experiencia lo has visto. Sí, como lo indicas, no existe, y diría que no existe, como tú dices, un plan perfecto, ¿no? Plan perfecto es aquel que va con las necesidades de la organización, que pueda cubrir las necesidades de la organización. En el caso que mencionabas del metro, ¿no? Un plan podría ser, ok, ya, no, pues el metro no funciona, no puedo llevar, tengo que buscar a un Claro. proveedor de buses, micros, acá le decimos micros, ¿no? Grandes que me ayude a transportar a esas personas y lo movilizo. Así me evito penalidades, me evito multas, evalúo el escenario de riesgo, el escenario menos peor, por así decirlo, ¿no? Donde pueda generar menos gastos y lo puedo activar de manera rápida, ¿no? O simplemente también lo que tengo que velar ahí es, que ya, si no puedo moverlos, por haber motivos que el metro no funciona, a mis clientes, que son a las personas, necesito calmarlos, trabajarlos, no se preocupen, voy a hacerlo, voy a estar comunicado, van a tener tal o hablar o tratar de apoyarlos, ¿no? Y estar la parte de reputacional, la primera comunicación que se da, eso es fundamental y primordial, ¿no? Pero todo para esto, y recalco, siempre es necesario velar o ver, conocer, mejor dicho, el escenario de la organización primordialmente. Sin eso, si no sabes a qué riesgos te puedes exponer tu organización, no vas a saber cómo trabajarlos. Y es mejor tener ya un plan de continuidad de negocio en papel, bueno, y probarlo para que sepas también cómo vas a reaccionar ¿no? En el caso que no tengas nada, tú me dices, están prohibidos de hablar de pandemia, pero la pandemia cambió todo. Yo me Todo. acuerdo, antes de la pandemia, justo estaba trabajando, pero dejé de trabajar en una empresa donde se estaba implementando dentro del plan de continuidad de negocio un escenario de pandemia. Te estoy diciendo, eso habrá sido en el 2018, por lo menos, 2 años antes de que la pandemia existió. Y yo me estaba encargando de establecer, ok, ya, ¿cómo hacemos en un plan de pandemia? Conocer lo que pasó, tienes que conocer la historia, ver la información, ¿no? Los datos, etcétera, para poder establecer tu escenario. Pero de todas maneras porque en el momento, como tú dices, las personas ante un cambio, una incertidumbre, y estos escenarios que estamos planteando son un poco, bueno, no pocos, son críticos, ¿no? Para la operatividad de la organización. Cuanto más rápido sepas responder, te va a ir mucho mejor.
pero no tiene que ser una respuesta a la loca, sino tiene que ser una respuesta planificada ya y que establezca, ok, ya, ocurre esto, ¿a quién llamo? Si yo no puedo tomar decisiones o algo, ok, nos juntamos, convocamos un equipo, me junto. Si es una sola persona, yo ya debo de haber planificado con de quién me puedo apoyar en un caso de continuidad de negocio, de mi familia o de mis amigos, ¿no? Soy una persona que tiene carne, ¿no? Hablabas de una carnicería, ¿no? Que se le va la luz, ¿qué hago con la carne? Que coordino, bueno, va a depender de la cantidad de Cerca. inventario que tengas, pero puedo o me presto y alquilo un grupo para poder tener luz, que es lo principal, si no todo mi inventario se pudre. O si tengo poco inventario, vendo simplemente carne o poco nivel, mi nivel de venta o de inventario es bajo, puedo de repente trasladarlo a la casa de mis amigos o mi familia y lo puedo mantener ahí hasta que yo ya pueda llamar a un electricista o tener, otro plan puede ser tener un electricista 24/7 que sabe que lo vas a llamar en caso de que tengas un evento y que te pueda ir a arreglar la electricidad. Por eso conocer todos esos escenarios es fundamental, porque en el momento, ok, ya puedes tomar decisiones, pero no son decisiones, es Y, mejor dicho, tomar decisiones basado en algo que decisiones no pensadas o a la apurada, porque las sí, consecuencias sí, podrían venir después. la intuición le funciona muy bien a Shakira, pero aquí no nos puede funcionar. No, este no es un negocio que se pueda vivir de intuiciones. Este trabajo nuestro es un trabajo que precisamente nos lleva a entender que todo debe estar debidamente, al menos previsto, aunque no se logre prevenir, pero al menos sí logre preverse. Ese escenario de anticipación es bien importante porque hay cosas que uno cree que no suceden y suceden y suceden de la manera más inusitada, y eso ya nos lo enseñó la misma vida. Son las 6:28. Son las 6:28, Ana. Creo que logramos llevar todo nuestra ruta para hablar sobre las 5 cosas que no son continuidad de negocio. Entonces hagamos el resumen de cuáles son esas 5. Perfecto, ok. ¿Qué no es continuidad de negocio? Es tener copia solo de seguridad, ¿no? De toda tu información, porque tienes que conocer también, tienes que ver si tienen acceso a esa información, si es que qué tan rápido puedes recuperar la información y todo el tema de confidencialidad, de seguridad, el backup que has establecido pueda ser legible también, que ese ya tema de seguridad de la información y es otro tema para otro día, porque también es un montón de conocimientos que hay que explicar. ¿Qué no es? Es reaccionar ante una emergencia, porque hemos visto que el plan de gestión de crisis es una parte del plan de continuidad de negocio. Continuidad ya es establecer sistemas integrados en la organización para mantenerte, ¿no? Tratar de regresar a un nivel de normalidad en las operaciones. No es solo responsabilidad del área de tecnología, porque es una responsabilidad de toda la organización que tiene que tener el apoyo de todas maneras de la alta dirección, si no, no va a funcionar. No es solo gestión de riesgo, porque la gestión de riesgo vas a poder conocer tus escenarios de riesgos, ¿no? A los que te puedas ver expuesta, evaluarlos, valorarlos, etcétera, pero el plan de continuidad de negocio te va a permitir seguir funcionando, ¿no? A pesar de que el riesgo ya ocurrió, te va a permitir funcionar a un mes y medio, lo que pueda durar la interrupción, si es una interrupción más compleja. Y por último, la continuidad de negocio no es simplemente tener un documento para cumplir con la norma, ¿no? Que la mayoría lo hace. Hay que probarlo, señores, por favor. Un plan de continuidad de todos los escenarios que se haya establecido, de incendio, interrupción, huelga, etcétera, pruébelos. Como decía, la nueva tendencia es poder atacar corregir las consecuencias o poder cubrir las consecuencias de un evento, ya que las consecuencias pueden ser las mismas y las fuentes de origen del riesgo pueden ser diversas, ¿no? Pero prueben su escenario de riesgos. En verdad no es nada complejo, es súper práctico, no hay un escenario perfecto, ni la norma, ni ningún estándar te establece un escenario, esto es lo que tienes que cumplir, no. El escenario perfecto es lo que cubre las necesidades de la organización.
Yo diría que hay otra cosa, yo le pondría un sexto, Ana, respetando obviamente esos 5 que me Adelante. parece que son fundamentales. Y yo le pondría uno sexto y es gestión de riesgos no es continuidad de negocio, También. ¿cierto? Porque sí, es el origen, pero no es continuidad de negocio. O sea, no, lo uno no sustituye lo otro. No es que yo tengo Ujú, un se modelo de gestión de complementan. riesgos. Yo tengo un modelo de gestión de Ujú. riesgos. No, no, no. Eso no es continuidad de negocio. Y esa es que yo Exactamente. creo que ahí tenemos ese sexto elemento. Ana, mil gracias por acompañarnos. Esto tiene hora de entrada, hora de salida. Ujú. Y bueno, nos fue muy bien en esta conversación. A todos los que, a Carolina, a Carlos Mauricio, a Enzo, a Jorge por haber participado, a los demás pues que estuvieron muy calladitos. Pues en esta oportunidad también muchísimas gracias a Glauco, a Germán, a Diana, a David, a Didier, a todos los que nos están acompañando hoy. Ya saben, les tengo una sorpresa. Dentro de 8 días vamos a tener un foro. Tenemos 4 invitados para hablar sobre las perspectivas de riesgo del 2026. Este mundo que está hirviendo de cosas, porque está hirviendo en todo, en lo comercial, en lo político, en lo económico. Uno de Eh, locos. este es un mundo de locos. Tenemos a 4 invitados de lujo dentro de 8 días para este foro. Vamos a tener a Isabel Casares, San José Martí, desde Madrid, para hablar sobre seguros. A Hernán Avendaño, quien es un investigador económico y ya está recién disfrutando de su buena jubilación. Fue durante muchos años el director de investigaciones económicas de la Federación Colombiana de Aseguradores, FASECOLTA. Vamos a tener a Luis Cachay, que es también amigo personal de muchos de ustedes, desde Lima, Perú. Y vamos a tener a Luis, vamos a hablar sobre riesgos en términos generales. Hernán Avendaño desde el tema económico. Y a Luis Carlos Mellado Vargas, el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, para hablar sobre regulación y, hablar sobre regulación y compliance. ¿Cuáles son esas 4 perspectivas de riesgo? O sea, no nos vamos a centrar sino en esas 4: económico, los seguros, los riesgos, la gestión de riesgo en general, especialmente pues los riesgos que manejamos en este espacio y finalmente los temas de cumplimiento. Vamos a tener este foro no va a ser de 1 hora y media, va a ser de 2 horas. Cada uno va a hacer su exposición y luego vamos a abrir la conversación. Es jueves 4 de diciembre al Perú. Y están todos cordialmente invitados. Les mandamos por correo electrónico la liga o el link para su conexión y espero que todos nos acompañen dentro de 8 días en este maravilloso encuentro. Y el 11 de diciembre, para cerrar el año, vamos a tener a un invitado español para hablar sobre un tema muy específico de compliance que todo el mundo habla sobre lavado de activos, prevención de lavado de activos. Pero hay una parte de la AML, del Anti-Money Laundry, que tiene un apellido y se llama financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y a eso casi no le ponemos mucha atención porque es un tema como muy espinoso. Como no, es que yo acaso compro armas. No, 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 venga. Vamos a hablar sobre financiamiento de las armas de la proliferación de armas de destrucción masiva, invitado con Tomás desde Madrid. Eh, Esa es el 11 de diciembre y con eso cerramos nuestras actividades de mentorio de 2025 y arrancamos la programación de 2026. Te vamos a invitar para que hablemos sobre ciberseguridad. Ya me picaste el ánimo, entonces vamos a hablar sobre ciberseguridad con Ana María.
vamos a cuadrar la fecha y también te tendremos aquí de invitada. Muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo, por tu generosidad, por tu conocimiento y a todos por habernos acompañado hasta este momento en la colección. Recuerden, esto es Mentorio. Ana María la encuentran en LinkedIn, muy activa, y ahí la pueden contactar. Y a mí y en los canales de carlosvanegas.co en la página web, en YouTube y en Instagram y en TikTok y en todas partes. Ahora me va a volver más mediático todavía. Estamos buscando nuevas formas de volver esto más sexy. El tema de la gestión de riesgos se vuelva más sexy. Y entonces vamos a ponerle todo este cariño y todo este ingrediente. A todos mil gracias, que tengan una feliz noche y ya saben, la despedida siempre es, Un abrazo, feliz noche. ya saben que la despedida es, gracias Jaime, pórtense como les dé la gana. Chao. Gracias, hasta luego. Igualmente, igualmente con este virus. Chao. Chao, Carlos, gracias.